Buenas noches, hermanos, bendiciones, bendiciones para todos. Espero que todos se encuentren bien. Gracias por estar conectados aquí con nosotros. Le doy gracias a Dios porque sé que a veces es un desafío poder conectarse, ocurre de todo, pero es parte, ¿verdad?, de la lucha y es parte, ¿verdad?, de la victoria también. Entonces, los felicito por estar aquí y les agradezco también. Entonces, antes de comenzar, quisiera invitarlos otra vez a que oremos al Señor y que pidamos que el Espíritu Santo sea quien nos dirija en esta reunión y que todo lo que se haga esta noche sea para la gloria del Señor. Entonces, ahí donde está usted en su casa, puede comenzar a darle gracias. Padre, te damos gracias, te adoramos y te bendecimos, Señor. Te damos las gracias, Señor, por permitirnos una vez más esta reunión. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestra vida, por tu presencia en esta reunión también, Señor. Te damos a ti el lugar de honor, Señor. Reconocemos que tú estás aquí con nosotros. Reconocemos la presencia del Espíritu de Dios y le damos el lugar de preeminencia. Pedimos que sea Él quien dirija esta reunión. Pedimos que el Espíritu Santo derrame sobre nosotros gracia y sabiduría, inteligencia espiritual, Señor, revelación para entender la palabra. Oramos para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que a medida que avancemos con la enseñanza, el Espíritu Santo acomode lo espiritual a lo espiritual y se nos revelen las verdades eternas de la palabra de Dios, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, y te pido que esta noche tú les bendigas abundantemente. Bendigo cada hogar, Señor, cada familia que escucha este mensaje, Señor, y a quienes escucharán también, Señor. Te doy gracias porque todo procede de ti, Señor, toda cosa buena, todo regalo viene de ti, Señor. Y hoy lo reconocemos y te agradecemos, Señor, especialmente por esta palabra que hoy vamos a recibir. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Bueno, ahora sí. Ya saben que mi internet por aquí no es muy bueno, entonces voy a tener que apagar mi cámara y además eso les va a ayudar para que puedan apreciar mejor la imagen. Entonces, con permiso de ustedes, voy a apagar la cámara y ahora vamos a retomar el tema que hemos estado desarrollando. Bueno, las últimas semanas hemos estado hablando acerca de el matrimonio, hemos estado hablando acerca, permítanme, solo déjenme aquí, ahora sí. Em, Estamos hablando acerca del matrimonio. Eh, la semana anterior estuvimos hablando acerca de cómo la esposa honra al esposo, pero antes de hablar de eso, hablamos también de la cultura de honra dentro del matrimonio. Voy a hacer un breve repaso rápidamente para que retomemos el hilo de pensamiento que estamos desarrollando, o mejor dicho, la enseñanza que estamos desarrollando. Empezamos estableciendo que el matrimonio es la institución divina más antigua, que fue instituida por Dios, que es una idea de Dios, que la familia, el matrimonio y todo esto tan maravilloso que vivimos en nuestros hogares es una idea de Dios. Entonces, el matrimonio no es una invención humana, es un regalo de Dios para nosotros. Luego de eso vimos que cuáles fueron los lineamientos que Dios dio para tener un matrimonio sano. Vimos cómo debería ser el hombre cuando entra al matrimonio, cómo debería ser la mujer cuando entra al matrimonio, personas maduras, capaces de tomar un compromiso hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Luego de eso estuvimos viendo que el secreto para saber, perdón, el secreto para que un pacto matrimonial sea duradero, para que sea como la Biblia lo enseña. Y cuando llegamos a ese punto, estuvimos viendo que lo que mantiene a un pacto unido es la honra, una cultura de honra dentro del matrimonio. Recuerde lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 19 cuando se le preguntó acerca del divorcio. Jesús dio una revelación poderosa. Dijo que la causa de los divorcios es la dureza de corazón. Y dije que un corazón endurecido es un corazón que ya no es capaz de escuchar a Dios, que ha menospreciado los principios de la palabra y ha cerrado sus oídos para no oír la voz de Dios y ha cerrado su corazón hacia su cónyuge. Y esa dureza de corazón es provocada por los desencuentros que a veces hay en el matrimonio, por las situaciones de la vida diaria, por el afán, por el estrés, por la rutina, todas esas cosas que van desgastando la relación, las ofensas, por ejemplo. Estuvimos hablando de todo eso. Dijimos que cuando las ofensas no se tratan, o mejor dicho, no se practica el perdón,
en la relación matrimonial, todo esto va endureciendo el corazón de la persona y el corazón se va cerrando hacia su cónyuge y también hacia Dios. Y eso provoca una desconexión emocional, espiritual y finalmente física, porque las parejas empiezan a rechazarse entre sí, empiezan a venir esos pensamientos que escuchamos a menudo cuando la gente dice ya no nos amamos, tenemos planes diferentes, ya no lo aguanto, cosas como eso, ¿verdad? Usted ya ha escuchado todo eso. Cuando se escucha ese tipo de cosas, pues eso se llama dureza de corazón. El corazón se ha endurecido por todas esas cosas y otras más, ¿verdad? Entonces, el arma que el Señor nos dio para combatir esa dureza de corazón, para evitar que el corazón se endurezca, especialmente en la relación matrimonial, es esa honra, la cultura de honra. Entonces, hablábamos de eso, ¿verdad? Empezamos hablando después de eso que el hombre debe honrar a su esposa y vimos los textos que nos enseñan acerca de eso. Estuvimos desmenuzando poco a poco cómo la Biblia enseña y manda al hombre a que aprecie a su mujer, que la valore, que cuide de ella, que le provea, que la proteja, que la ame sacrificialmente, que se entregue por él y su familia, por ella y su familia. Entonces, después de haber hablado acerca de cómo el hombre honra a su esposa, la semana anterior estuvimos hablando de cómo la esposa honra al esposo. ¿Se acuerdan de eso? Espero que sí. Entonces hoy vamos a avanzar un poquito más. Vamos a tratar este tema de que el hombre es cabeza de la mujer. Vamos a estudiar los textos que nos hablan sobre esto y vamos a hacer un estudio, eh, ¿cómo sería la palabra? Responsable. Los pasajes que hablan acerca de este tema no se pueden tomar a la ligera, hay que tomarse su tiempo, hay que considerar varias cosas y eso vamos a hacer esta noche para entender bien el tema, porque no se puede entender cómo es que la mujer debe sujetarse al esposo si no entendemos cómo es que el esposo debe ser la cabeza, bíblicamente hablando. Entonces, ese es el tema para hoy, el hombre cabeza de la mujer. Y vamos a comenzar en este pasaje, que es uno de los más utilizados para fundamentar esta enseñanza, que es Primera de Corintios capítulo 11, del versículo 2 al versículo 12. Voy a leerlo todo rápidamente y luego vamos a resaltar algunas cosas del pasaje. Entonces dice el versículo 2: Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Verso 3: Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta a su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta a su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza a causa de los ángeles. Pero en el Señor, y ojo con esta parte, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Entonces, a primera vista pareciera que el pasaje está diciendo que las mujeres deben estar subordinadas a los hombres solo porque sí, o porque el hombre fue creado primero. Y este pasaje ha sido mal utilizado muchas veces y se mal utiliza otras veces también para azotar a las mujeres en el sentido de que se le exige a la mujer una sujeción eh, que muchas veces no está de acuerdo con lo que la palabra enseña. Recuerden, la semana pasada estuvimos viendo sobre ese tema. Si todavía no escucharon o no lograron conectarse el martes pasado, recuerden que en YouTube está disponible la enseñanza de la semana pasada para que puedan recordar cómo es que la mujer se sujeta al varón. Ahora, para entender esta sujeción y para ver cómo esto encaja dentro de nuestra relación con Dios, lo primero que hay que entender del pasaje
es que esto no es un pasaje aislado. Este capítulo 11 de Primera de Corintios no solamente es esto lo que escribe la carta. Para entender este pasaje deberíamos tener una visión general de todo el libro de los Corintios. Cuando nos encontramos con un pasaje como estos, que son controversiales muchas veces o que parecieran difíciles de entender, debemos dar una mirada amplia, no solamente al capítulo 11 sino que hay que considerar toda la carta. Recuerde que ahora tenemos los versículos y tenemos los capítulos, pero en un principio no fue así, sino que era una carta escrita para una iglesia en específico. Y de estas cartas, de estas enseñanzas que el apóstol Pablo escribió, de estas correcciones que también escribió, nosotros también sacamos aplicaciones espirituales que trascienden el tiempo y la cultura. No solamente se aplicaban antes, sino que también podemos aplicar las enseñanzas espirituales hoy. Entonces, lo que trato de decir con todo esto es que para entender este tema, hay que haber visto el resto del libro para saber por qué Pablo habla de esta manera, por qué le pide a las mujeres que se cubran la cabeza, por qué le pide a los hombres que no se deben crecer tanto el cabello. Sí, porque cuando leemos un pasaje como este, que es difícil de entender a primera vista, hay que considerar el contexto inmediato. ¿Cuál es el contexto inmediato aquí? Bueno, Pablo está corrigiendo una situación en especial en la iglesia de Corinto. Dice que si vemos el texto con cuidado, al parecer las mujeres en la reunión no estaban cubriéndose su cabeza. Y según lo que el texto nos deja ver, parece que eso no era bien visto en ese momento. Y tampoco era bien visto que los hombres se dejaran crecer el cabello como si fuera cabello de mujer. Entonces, eso es lo primero que podemos ver. Ese es el contexto inmediato. Pero también tiene que considerar el contexto histórico. El contexto histórico sería en qué momento se escribió, es decir, en qué época del tiempo. Déjenme revisar mis notas. Tengo aquí que esta carta Pablo la escribió entre el año 50 y el 52 después de Cristo. Ese es el contexto histórico. Y hay que entender que la ciudad de Corintio era una ciudad totalmente pagana, porque los griegos eran bastante desordenados con la sexualidad. Em, para ellos el deleite sexual era algo que ellos no podían controlar, algo que ellos disfrutaban a su manera, pero mal. Entonces, ese es el contexto histórico. La iglesia de Corintios estaba en medio de una ciudad pagana, estaba rodeada de inmoralidad, estaba rodeada de costumbres paganas, estaba rodeada de personas que no temían a Dios y al parecer todo eso se había infiltrado dentro de la iglesia. Recuerde que cuando Pablo habla en esta carta, antes, en el capítulo 5 tuvo que corregir un asunto de inmoralidad sexual, donde un muchacho vivía con la madrastra. Entonces, y él estaba dentro de la iglesia. Considere que ese era el tipo de cosas que se veían en esa ciudad. Así que Pablo tiene que intervenir y poner orden en esta iglesia. Tuvo que poner orden en varios asuntos. Estas cartas hablan de cómo Pablo puso orden en el uso de los dones espirituales, tuvo que poner orden en la cena del Señor porque la estaban haciendo desordenadamente, tuvo que poner orden en el hablar en lenguas, tuvo que poner orden en este tema en especial de cubrirse la cabeza. Entonces, para entender por qué es que Pablo pide que la mujer se cubra la cabeza y por qué él viene a decir que el hombre es cabeza de la mujer, hay que entender todas esas cosas. En esa cultura, en ese preciso momento en que se escriben estas cartas, en ese lugar donde esta iglesia estaba ubicada, había un templo a la falsa diosa Afrodita, que es la diosa para ellos, la diosa de la fertilidad. Y el culto de ella estaba relacionado con la prostitución y todo tipo de inmoralidad, todo tipo de porneia, como dice el Nuevo Testamento. Entonces, ese es el trasfondo cultural. Entonces, en ese momento, las mujeres que estaban rapadas, que usaban su cabello corto, podían estar usando el cabello así por dos razones. Una, porque eran consideradas adúlteras y otra porque eran prostitutas o porque daban un mensaje diciendo que estaban disponibles sexualmente. Las mujeres que estaban casadas, las mujeres que estaban casadas se ponían un velo
porque el velo daba un mensaje, el velo decía, yo estoy casada, no estoy disponible sexualmente, no soy de este tipo de mujeres, ¿entiendes? Entonces recuerde que muchas personas se están convirtiendo a Cristo en esta iglesia y estaban viniendo a la iglesia y estaban no cubriéndose su cabello. Así que el asunto es un tema cultural, es un tema del momento. Ah, y alguno pudiera preguntar aquí, ¿y por qué si solamente es un asunto cultural, por qué lo tenemos escrito aquí en la Biblia? ¿Qué ganamos nosotros con eso? Pudiera preguntar alguien. Bueno, es que como la Biblia no es condenada, recuerde que de todos estos asuntos que Pablo trató, hay unas enseñanzas espirituales, que esas enseñanzas trascienden el tiempo y la cultura. No tienen que ver con la cultura, y no tiene que importar si ha pasado mucho tiempo desde que Pablo escribió esto. Por ejemplo, ¿qué cosas vemos aquí? Por ejemplo, Pablo dice que tanto el hombre como la mujer participaban de la oración y de la profecía. Eso es algo que trasciende el tiempo y la cultura, es algo que sigue vigente, es algo que todo hombre puede hacer y toda mujer puede hacer. Entonces habla, por ejemplo, mire cómo dice verso 5, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Entonces, volviendo aquí, ¿verdad? Cuando la mujer no usaba el velo, entonces estaba irrespetando a su esposo, porque si un hombre la veía en la calle, entonces él pensaba que esa mujer estaba disponible, sexualmente hablando. Entonces eso era deshonroso para su esposo. ¿Entiendes? Por eso Pablo tiene que corregir el asunto y decirle a las mujeres, bueno, tienen que cubrirse su cabeza. Y aquí alguien pudiera decir, ¿y cómo sabemos que todo eso es cierto? Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis, voy a aprovechar a hacer un paréntesis para decirles algo. Em, por ejemplo, ahorita menciono yo que ahí estaba el templo de esa falsa diosa Afrodita. Alguien puede decir, eso no está en la Biblia. Bueno, pero eso es real porque hay evidencia extra bíblica de eso. Los historiadores escriben sobre eso, ubican ese templo en los tiempos del apóstol Pablo. Entonces, recuerden que una cosa es em, mencionar algo que es extra bíblico y otra cosa es algo antibíblico. Antibíblico es que contradice todas las enseñanzas de la palabra o que está en contra de la palabra. Pero extra bíblico es algo que no está registrado en la palabra, pero que no por eso deja de ser cierto. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que estos pasajes no se pueden tomar así a la ligera. Hay que considerar varias cosas y por eso se generan un montón de problemas más, porque cuando leemos el pasaje así, solo superficialmente, pareciera que dijera que todas las mujeres deberían estar sujetas a los hombres, porque los hombres son cabeza. La palabra cabeza aquí, en el griego, en el original, recuerde que el Nuevo Testamento está escrito en griego, la palabra cabeza es la palabra kefale, y la palabra kefale lo que significa es fuente o origen. Voy a repetir eso. La palabra cabeza significa fuente o origen. Por eso es que abajo dice Pablo que la mujer fue creada por causa del hombre. ¿Qué quiere decir con eso? Que el origen de la mujer en el principio fue que fue tomada del costado del hombre. Y luego dice que la fuente de Cristo es Dios. Y lea el texto como cambiando la palabra cabeza por fuente. ¿Entiendes? Entonces, Cristo es la cabeza, es la fuente de todo varón. ¿Entiendes? Porque él fue formado primero, dice. Y luego dice que el varón es la fuente de la esposa. Entonces, desde aquí ya podemos ir viendo que la palabra cabeza no tiene nada que ver con dominio, no tiene nada que ver con superioridad, sino que simplemente es cuestión de orden. La semana pasada yo estaba explicando que cuando Dios pide que la mujer esté sujeta bajo la dirección y el liderazgo del esposo, no la está poniendo por debajo de él. Simplemente está haciendo al hombre responsable de esa institución, de la familia. El hombre es responsable de eso y de muchas otras cosas más que por el tiempo no voy a volver a repetir. Pero, pero no tiene nada que ver con superioridad, no tiene que ver con que el hombre es mejor o superior a la mujer. No, mire lo que dice el versículo 11. Pero en el Señor dice, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. ¿Entiende? No se trata de superioridad, se trata de orden. Y específicamente en este pasaje, Pablo estaba pidiendo a estas mujeres que respetaran a sus esposos poniéndose el velo,
que estuvieran sujetas a ellos poniéndose el velo, sí, porque en ese momento el velo daba un mensaje, decía, ese velo significaba, bueno, le he entregado mi vida a Cristo, estoy sujeta a Cristo y por lo tanto también sujeta a mi esposo, si es que lo tenía. Y si no lo tenía, si no tenía un esposo, también se cubría la cabeza para dar el mensaje de que ella no tenía nada que ver con el mundo ya. ¿Entiendes? Entonces, voy a leer rápido otra vez. Verso 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Ahí está hablando acerca de lo que mencioné antes, que la mujer fue tomada del hombre. ¿Entiendes? Ahora, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Es decir, Dios es la fuente de todo. Entonces, volviendo al tema de la cabeza, tuve que explicar un poco de eso para que podamos entender el resto de lo que vamos a hablar ahora. Em, Volvamos al tema de la cabeza. Entonces, cabeza aquí no tiene nada que ver con superioridad, sino que tiene que ver con origen, con fuente. La palabra fuente es lo que mejor describe cabeza. Entonces, ¿qué significa esto? Que el hombre es la fuente de su esposa. ¿Y qué es una fuente? Algo de donde uno toma todo lo que necesita. Es decir, el hombre, por eso es que cuando leemos otros pasajes nos damos cuenta que al hombre se le pide que el hombre cuide a su mujer, que le provea, que la sustente, que la ame, todo eso, ¿verdad? Entonces, miremos Gálatas 3:27 para reafirmar esto que acabo de decir, que ser cabeza para el hombre no significa que es superior a la mujer, para nada. Dice Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces, véalo, lo tengo marcadito ahí en verde para que usted lo pueda ver ahí en su casa. No, no hay varón, dice, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Si usted lee el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta, incluso en los tiempos del Señor Jesús, las mujeres estaban marginadas, las mujeres estaban relegadas a un segundo plano, la posición preeminente siempre la tenían los hombres, porque como explicamos en las clases anteriores, producto de la maldición fue que el hombre se enseñorearía de ella, es decir, el hombre buscaría dominar a la mujer. Entonces, en la vieja naturaleza del hombre, el hombre mundano, el hombre que no conoce a Dios, ese hombre siempre buscará dominar a su mujer. Sí, esa es la palabra, dominarla, aplastarla. Pero en Cristo, que somos nueva criatura, somos nueva creación, los hombres y mujeres también, en Cristo dice, somos uno en Él, somos uno en el Señor. Y como decía ya el pasaje anterior en 1 Corintios 11, que ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Entonces, de nuevo, no se trata de un tema de superioridad, sino simplemente es un tema de orden. Y el hecho de que el hombre sea cabeza solo significa que él es responsable, que es a quien Dios le va a pedir cuentas por su esposa, por su casa, por sus hijos, etcétera. El hombre es responsable y fue diseñado para hacer esa función. Entonces, Efesios 5:25, perdón, 5:22 al 27, lo puse en la traducción en lenguaje actual. Dice el versículo 22, las esposas deben sujetarse a sus esposos. Vea esto, allá en Primera de Corintios parecía que las mujeres debían sujetarse a los hombres en general, pero aquí Pablo especifica mucho más, dice que las esposas deben sujetarse a sus esposos. Así que no se trata de una cuestión de sexos, no es que el varón es un sexo superior, no. Está hablando ahora más claramente, dice, las esposas deben sujetarse a sus esposos, así como lo hacen con Cristo. Mire cuál es la clave. Si una mujer verdaderamente le ha rendido su vida a Jesucristo, entonces no tendrá problema con obedecer este arreglo divino. Es un arreglo divino. Dios lo estableció así y eso le hace bien a la mujer. Eso lo expliqué la semana pasada. Las esposas deben sujetarse a sus esposos, dice, así como lo hacen con Cristo. Ahora, verso 23. Porque el esposo es cabeza de su esposa.
así como Cristo es cabeza de su iglesia. Ahora quiero que note que Cristo es cabeza también de su iglesia. Y considere que en este mismo pasaje de Efesios 5, Pablo dice que la unión de una mujer con un hombre es similar a la unión de Cristo y la iglesia. Entonces, si Cristo es cabeza de la iglesia, los hombres deberíamos ver cómo Cristo es cabeza para nosotros imitar cómo Él es cabeza de la iglesia. ¿Entiendes? Porque el texto lo dice, porque el esposo es cabeza de su esposa. ¿Cómo? Así como Cristo es cabeza de su iglesia. No es como al hombre se le ocurra, no es como cuando el hombre diga, yo soy el hombre y por eso yo mando, yo soy cabeza y la Biblia lo dice. Porque hasta algunas personas que ni siquiera leen la Biblia, solamente han escuchado, dicen, yo soy cabeza de la casa y tienen que hacer lo que yo diga. No, pero no funciona así. No funciona así. La versión Reina Valera dice que la mujer debe estar sujeta a su esposo en todo. Pero ese en todo no es en todo lo que al hombre se le ocurra, sino que es en todo lo que la Biblia enseña. Y Dios nunca va a permitir que un hombre maltrate a su esposa. Nunca va a permitir que un hombre menosprecie a su esposa. Nunca va a permitir que la vea de menos. No. Entonces cuando dice que se sujete a él en todo, es porque el hombre también está cumpliendo con su función y para la mujer por eso no es difícil sujetarse. Entonces, ¿cómo debe ser cabeza el hombre? Así dice, como Cristo es cabeza de su iglesia. Ahí quiero que miremos nosotros hoy los hombres, que así debemos ser, dice, cabeza como Cristo es cabeza de su iglesia y también es su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por eso la esposa debe sujetarse a su esposo en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Ahora bien, ¿cómo entonces el hombre es cabeza? Miremos este pasaje, 1 Timoteo 5:8. Eh, el hombre debe ser proveedor, así como el Señor es proveedor para su iglesia. Sabe que el Señor proveyó todo lo que nosotros necesitamos en la cruz del Calvario, no dejó nada por fuera. Hebreos 10:14 dice que por una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados en él. Por una sola ofrenda el Señor nos proveyó de todo lo que necesitemos, sea espiritual, sea material, sea emocional, sea lo que sea. Si estás enfermo, el Señor te provee salud, sanidad. Si estabas endemoniado, el Señor te provee liberación. ¿Entiendes? Dios provee todo lo que su iglesia necesita. Y el apóstol Pedro también lo dice, todas las cosas que pertenecen a esta vida y a la piedad nos han sido dadas, dice, por medio de su divino poder. Es decir, todas las cosas que necesitas para vivir en esta vida terrenal y para vivir también una vida espiritual te ha sido provista por el Señor. Entonces, el Señor Jesús es proveedor, Él es proveedor. Sabe que cuando Dios le pide algo a alguien, jamás Dios pide algo que Él mismo no hace. Sí, porque si Él dice que seamos proveedores, es que Él también es proveedor. ¿Se imagina usted al Señor Jesús llamando a 12 apóstoles y muchos de ellos tenían familia, tenían esposas, y eso está escrito? ¿Usted se imagina que Él iba a llevarse a estos hombres a sus viajes misioneros y iba a dejar que dejaran morir de hambre a sus hijos y a sus esposas? Yo no pienso que eso fuera así. Creo que Él también les proveía todo lo que necesitaban. ¿Entiendes? Porque Dios no es injusto, dice la Biblia. Pero bien, entonces el Señor es proveedor, entonces como el hombre debe ser cabeza, así como Cristo es cabeza, entonces el hombre debería ser proveedor. Dice esta nueva traducción viviente, dale estas instrucciones a la iglesia para que nadie quede expuesto a la crítica, dice Pablo. Pablo le está escribiendo a Timoteo y le está dando instrucciones de cómo aconsejar a la iglesia. Ahora, el versículo 8 dice, aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Note eso, aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, dice. Una cosa es que alguien se niegue a cuidar de sus familiares y otra cosa es que alguien esté en un aprieto, porque hay que poner las cosas en su lugar, ¿va? Puede ser que algunos hombres algunas veces pasan por algún bache financiero, están en una situación problemática y están escasos, a todos nos ha pasado, pero eso es una cosa. Pero otra cosa muy diferente es que el hombre se niegue. Existen ese tipo de hombres que dicen, soy cabeza, pero no quiere salir a trabajar, quiere que su esposa trabaje y que ella haga todo, que pague las cuentas, que se preocupe por la renta, etcétera. Y si puede quitarle algo, le quita.
Entonces, ese tipo de hombre ni siquiera debería llamarse cristiano, dice Pablo. Mucho menos puede decir que es cabeza de su hogar. ¿Entiendes? Entonces, el hombre que es cabeza de su hogar debe tener ese sentido de responsabilidad, de que debe responder por su esposa, por sus hijos, por su familia. Debe buscar trabajar. ¿Entiendes? No puede decir un hombre que es cabeza de su casa o cabeza de su esposa y ni siquiera provee nada para ella o ni siquiera hace el intento por trabajar. Pablo dijo en la carta de Tesalonicenses que el que no trabaja, que tampoco coma, dijo. Así que el hombre que quiere ser cabeza debe ser proveedor, debe procurar proveer para su familia, tanto lo material como lo espiritual, porque ambas cosas son necesarias. Como hombres a veces nos preocupamos bastante por las cosas materiales. Decimos, tengo que comprarle zapatos a mi hijo, tengo que pagarle escuela, tengo que tenerle comida, si se enferma lo llevo al médico. Y todo eso está bien porque es parte de la provisión, pero nos olvidamos por completo de la parte espiritual. ¿Y qué decir de la parte emocional? ¿Entiende? Ser cabeza implica todas estas cosas, que el hombre va a cuidar de todas las necesidades de su esposa y de sus hijos. Entonces eso implica muchas cosas. Ahora se va a ir dando cuenta, bueno, nos vamos a dar cuenta los hombres que ser cabeza no es una cosa que solo se dice y que ya soy. No, implica muchas cosas. Y no se pueden hacer todas estas cosas en la fuerza de voluntad, en fuerza humana. Se necesita el poder de Dios, se necesita la ayuda de Dios. Por eso el hombre debe entregarle su vida a Cristo para llegar a ser verdaderamente cabeza, como Cristo es cabeza. ¿Me entiendes? Entonces, el hombre debe cuidar de todas las necesidades de su esposa, ya le dije, sean físicas, sean emocionales, espirituales, o qué hace cuando su esposa está enferma o tiene alguna situación que requiere que usted ore por ella. Tiene que orar por ella. No puede decir, voy a llamar al pastor para que ore por ti. No, tú deberías orar por ella ahí mismo. Yo oro por mi esposa aquí en mi casa cuando necesito orar por ella. De hecho que todos los días oro por ella, pero especialmente cuando cuando se enferma o tiene alguna situación o algo la está preocupando, entonces yo le digo, vamos a orar ahorita. Y así lo hacemos. Entonces, porque todo esto yo lo he ido aprendiendo. O sea, no me lo enseñaron en la escuela, por eso lo estamos aprendiendo de la palabra, ahí lo hemos aprendido y así lo enseñamos ahora también. Entonces el hombre debe ser proveedor si quiere ser cabeza, ¿entiendes? Miremos otra vez, Efesios 5 25 al 27. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Concéntrese en el versículo 26. Dice que Cristo ofreció su vida, se entregó. Los hombres, los cabezas, debemos ser entregados a nuestra familia. Debemos ser entregados. Un hombre que es cabeza es un hombre que es fiel. Se entregó por completo ya a su esposa y se entregó a sus hijos. No necesita andar viendo mujeres en redes sociales, no necesita eh, entregarse a medias a su familia. ¿Entiende? La entrega tiene que ver que ofrece su vida entera por sus hijos, por su esposa, está dispuesto a darlo todo por ellos. Por cierto, mi papá es un ejemplo para mí. Lo amo mucho, lo admiro mucho, lo respeto mucho por eso, porque mi papá ha sido para mí un ejemplo de entrega. Mi papá ha sido una persona que siempre se entregó a la familia. Mis hermanos creo que están conectados por aquí. Ellos saben que mi papá siempre está al pendiente de las necesidades que tengamos. Si, aunque nosotros estemos viejos, Él se preocupa por nosotros, Él siempre está pendiente. Cuando empezábamos nosotros a introducirnos al ámbito laboral, mi papá nos introdujo a todos al ámbito laboral. A mí me consiguió un trabajo por primera vez y a mis hermanos también, a todos, a todos. Entonces mi papá ha estado comprometido con esta familia siempre y yo agradezco a Dios por su vida y aproveché ahorita el espacio para decirlo, papá, yo lo amo mucho y agradezco esa entrega y quiero ser como ha sido y ahora más porque la Biblia me lo enseña también. Entonces, estamos hablando de estas cosas, hermano, estamos hablando de que el hombre, el cabeza de su hogar, es entregado a su familia. El cabeza de hogar no va a dejar que otro hombre eduque a sus hijos, no va a dejar que otra persona haga su trabajo.
Porque a veces, como digo, esperamos que la escuela haga todo, esperamos que los maestros hagan todo, que la mujer haga todo, ¿sí? Porque los hombres necesitamos poner orden a veces en nuestra casa y si no tomamos nuestro trabajo en serio, entonces no estamos entregados completamente a este llamado de ser cabeza. El hombre está llamado a ser cabeza. Ahora, verso 26 habla del sacerdocio del hombre. Dice que se entrega por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra simboliza el agua, o mejor dicho, el agua simboliza la palabra. Cuando un hombre ama la palabra de Dios y la enseña a su familia, a sus hijos, a su esposa, los está limpiando. ¿Y sabe qué va a obtener ese hombre? Una esposa, dice, gloriosa, sin mancha, sin arruga. ¿Entiende? Pero para ello el hombre debe santificar a su esposa. El hombre debe santificar a su esposa. El cabeza de hogar debe santificar a su esposa. Santificarla es que primero él se va a santificar, va, como dijo el Señor en Juan 17, dijo, yo me santifico para que ellos se santifiquen. Y en 1 Corintios 7 Pablo dice que la mujer, y habla de la mujer incrédula, dice, la mujer incrédula es santificada en el marido. ¿Cuánto más va a ser santificada una mujer creyente? Cuando su hombre se santifica, cuando su esposo se santifica para Dios y él estudia la palabra, ama la palabra de Dios, les enseña la palabra, va a obtener una esposa santa. Ese hombre no va a estar preocupado de que su esposa le va a ser infiel. Ese hombre no va a estar preocupado de que su esposa va a estar metida en problemas por asuntos de chismes o por pleitos, ¿no? Porque como él se santifica, como él ejerce su sacerdocio, ora, se congrega, busca a Dios, anima a su familia a buscar de Dios, lleva la iniciativa para que su familia busque de Dios, todo eso produce santidad en el hogar, todo eso produce que su esposa se santifica y va a obtener una esposa santa y gloriosa. ¿Entiendes? Entonces, el hombre debe ser proveedor, debe ser sacerdote de su casa y debe ejercer un liderazgo sano también. Ser líder no es otra cosa que ir al frente, es el que va adelante. Entonces, el cabeza del hogar también debe ir al frente. ¿Y cómo se lidera en el hogar? Bueno, con el ejemplo. Con el ejemplo, Jesús lo dijo, el hijo hace lo que ve hacer al padre. ¿Entiendes? Mire, Juan 13, 12 al 17 dice, este es el pasaje donde el Señor lava los pies de sus discípulos. Voy a leerlo rápido, dice. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Acababa de lavarle los pies, ¿verdad? Verso 13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces, note que Jesús es cabeza de la iglesia. ¿Y qué hizo Jesús siendo cabeza de la iglesia? Dice que lavó los pies de sus discípulos. Esto de lavar los pies tiene que ver, ¿cuál es la aplicación espiritual de lavar los pies? Tiene que ver con la humildad y tiene que ver con el servicio. El cabeza de hogar no puede ser una persona prepotente o amargo, como dijo Pablo allá en Colosenses la semana pasada, ¿recuerda? No, dice que debe ser un hombre humilde, paciente, pasivo, debe ser un hombre servicial en su casa. Verso 15 dice el Señor, porque ejemplo os he dado. ¿Cuál es la forma en que el líder enseña? Mateo 5:19 dice, el que hace y enseña, dice, los mandamientos, por muy pequeños que sean, será llamado grande en el reino de los cielos. Pero note que la cláusula es, dice, hacer y enseñar. Practicar es lo primero antes de enseñar. Si el hombre da ejemplo, tiene autoridad para enseñar, tiene autoridad espiritual, ¿entiende? Porque da ejemplo. ¿Cómo puede decir un hombre a su familia, ¿por qué no van a la iglesia? Y él no va a la iglesia. ¿Cómo puede hacer eso? No tiene autoridad, ni moral ni espiritual, ¿entiende? Entonces el cabeza de hogar lidera desde el ejemplo. Y no solo desde el ejemplo, sino también desde la humildad, porque eso fue lo que hizo el Señor. Porque Él dice acá, vean eso, dice, pues si yo, dice, si yo, verso 14 dice, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. ¿Entiendes?
Si el cabeza de hogar es humilde, da un ejemplo de humildad, sirve a su familia, puede pedirle al resto de la familia que sirva también. ¿Cómo puede decir, cómo puede decir que sus hijos le sirvan si él no le sirve a sus hijos? Hay cosas simples que uno puede hacer en el hogar que se traducen en actos de humildad, en actos de amor, em, en actos de servicio que marcan la vida en el hogar. El hombre debe practicar todo eso para ser verdaderamente cabeza, porque esa es la forma en que Jesús es cabeza de la iglesia y dio ejemplo, dice. Ahora, por último, ya hablamos de la humildad, hablamos del servicio, otra vez hablamos del servicio, liderazgo, ¿verdad? Liderazgo, servicio, humildad, sacerdocio, el proveedor. Lucas 22:25 es la enseñanza acerca de la grandeza del servicio. Verso 25 dice, entonces Jesús les dijo, en este mundo los reyes de los países gobiernan a sus pueblos y no los dejan hacer nada sin su permiso. Ve eso, eso se llama autoritarismo, ser un dictador en la casa. El cabeza del hogar no puede ser así. Cuando usted como hombre va a llegar a su casa, que sus hijos no se espanten, sino que digan, ahí viene mi papá, que su esposa se alegre y diga, ahí viene mi esposo. Yo he escuchado mujeres decir, ahí viene ese diablo ya. No, eso es terrible. Eso es terrible, pero algo malo debió haber hecho ese hombre. Entonces, los hombres debemos ser personas que si hacemos un buen trabajo en casa, si somos cabeza, como la Biblia enseña, nunca nos van a decir así. Pero ya me van a contar después, al final ustedes dicen, en este mundo los reyes de los países gobiernan a sus pueblos y no los dejan hacer nada sin su permiso. Además, los jefes que gobiernan dicen a la gente, nosotros somos sus amigos y les hacemos el bien. Verso 26. Pero ustedes no deberían ser como ellos. Ahí está. Vea, ustedes no deberían ser como ellos, dice. El más importante entre ustedes debe ser como el menos importante de todos. Y el jefe de todos debe servir a los